Los seres humanos están inmersos en un contexto histórico-cultural que condiciona las acciones. Es necesario tenerlo presente, ya que se profundizarán las teorías pedagógicas y sin una lectura de contexto no podrás comprender todos los elementos que la conforman. En esta ocasión, se profundizará en la pedagogía de la liberación, la cual no puede comprenderse sin hacer mención al contexto de América Latina. Durante los años 60, en América Latina estaba instaurado el desarrollismo, una teoría económica referente al desarrollo que surge en países tercermundistas, entendiendo que el subdesarrollo es una carencia que se verá superada solo si los países imitan o se ajustan a los lineamientos y modelos de países desarrollados. Dentro del desarrollismo existe un vínculo entre economía y pedagogía, donde la educación tiene un fin económico para continuar reproduciendo la ideología de las clases sociales dominantes. Además, pretende formar recursos humanos, especialmente mano de obra, para mediante la industrialización lograr el desarrollo. Además, propone que se tomen modelos de países ricos y se apliquen en otras regiones, pero no toma en cuenta las particularidades de cada lugar, su contexto histórico, político, económico y social, por lo que generalmente fracasan. El desarrollismo fue criticado por la teoría de la dependencia, que sugiere que la economía de los países del sur depende y acata las imposiciones de los países del norte, por lo que el subdesarrollo no se superará copiando modelos de dichos países, sino transformando las relaciones entre el norte y el sur. Esto generó la propuesta de modelos sociales y culturales propios. En este contexto de dependencia que vivía América Latina, se gestan algunas propuestas pedagógicas llamadas pedagogías de la liberación. La pedagogía de la liberación, citando a Carreño, se caracterizó por su fe en la educación como proceso emancipador, por su práctica encaminada al logro de un mundo más justo y más humano, por su solidaridad con los grupos sociales más desfavorecidos. Su mayor exponente es Paulo Freire. Paulo Freire vivió en un Brasil que en la década de los 60 tenía una fuerte inversión extranjera desplazando a la burguesía brasileña. Además, este país estaba colmado de grandes diferencias sociales y económicas. Existía mucha pobreza, un gran alto índice de población y una gran cantidad de analfabetas. Freire, un educador popular, trabajó de cerca con adultos, campesinos y obreros alfabetizándolos. De su trabajo saldrían las reflexiones que plasmarían diversos libros, entre ellos La educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido. Más que una labor únicamente pedagógica, su práctica estaba encaminada a la acción social y siempre con una determinación política. Para realizar su trabajo de alfabetización, utilizó un método que no se basaba en la memorización ni en la repetición de temas generales que nada tienen que ver con la realidad del educando, sino que partía de las propias vivencias con palabras generadoras que tenían significado para los campesinos y obreros. Su método logró alfabetizar a miles de personas. Freire señala que se considera que el analfabetismo es un mal de los pueblos relacionado con su poca inteligencia o incapacidad, pero es un reflejo de la estructura de la sociedad. Una estructura en la que las clases dominantes no verán nunca por los dominados, los oprimidos, razón por la cual los mismos oprimidos, mediante su propia concientización, deben cambiar la situación. Freire sugiere una liberación donde ya no existe el educador del educando, ni el educando del educador, lo que significa que nadie educa a nadie, pero tampoco nadie se educa solo, sino que la humanidad se educa entre sí. Esto implica un encuentro, un proceso de diálogo que es bidireccional, no únicamente en la dirección del educador al educando, sino un proceso mutuo y horizontal en las relaciones. Por esto, la finalidad de la educación no es el que el educando repita palabras, sino que reflexione sobre su entorno, sus problemas familiares, laborales y educativos y se libere de la opresión y alineación en la que se encuentra debido en gran parte a la estructura capitalista. Una reflexión separada de la práctica es un verbalismo y la práctica sin teoría es solo un activismo, por lo que la verdadera educación es praxis, esto es, teoría y práctica, reflexión y acción. La propuesta de Freire critica la pedagogía tradicional, a la que llama educación bancaria,
que solo manipula y domestica a los educandos, que los llena de conocimientos como si aquellos fueran un recipiente vacío que nada tiene que decir o aportar. En la pedagogía tradicional, el maestro transmite información a sus alumnos narrando acontecimientos sin reflexionar sobre el contexto. Ellos únicamente escuchan y repiten, en lugar de dejarlos pensar libremente. Otras características de la pedagogía tradicional son que el educador siempre educa, el educando es educado. Disciplina, el educando es disciplinado. Habla, el educando escucha. Elige y dicta el contenido, el educando lo recibe. Sabe, el educando no sabe. Es sujeto en el proceso, el educando objeto. Entonces la liberación comienza con la reflexión crítica del oprimido al reconocerse como oprimido. El proceso se vive con el oprimido y no para el oprimido, pues nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Nos liberamos en comunión. Así, esta pedagogía no busca cómo mejorar la forma de adquirir conocimientos, sino cómo hacer que los educandos se vuelvan conscientes y críticos para construir una sociedad democrática donde se viva la libertad, la justicia y la igualdad. Ahora pregúntate, ¿cómo es el contexto que actualmente se vive en México? ¿Hay desigualdad? ¿Existe justicia? ¿Hay opresores y oprimidos? ¿Cómo es la educación que has recibido en tus años de escolarización? ¿Se parece a la pedagogía tradicional o más bien a la pedagogía liberadora? ¿Crees que tiene vigencia la pedagogía de Paulo Freire? Como se mencionó al principio de este video, Paulo Freire es un referente en el ámbito educativo, de forma que es necesario profundizar en su pedagogía.